Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
Hace seca. Una de aquel lado y yo aquí al centro. Hay otro. ¿Viene poniendo eso? Tengo. Otro micrófono. Sí, pero es la de ciclo B. ¿Quién va a ser la cronista? Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Señor Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda de preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Y él les enseñará una sala en el 2.º piso, arreglada con divanes. Preparemos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta sangre es sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito:
E iré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar, basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han aprendido, pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: Yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y como viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue.
y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilatos le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato le dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no la aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores los que pasaban por ahí, lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta
hasta que los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas, por favor. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Siéntense un momentito nada más. Todos los que me ven se burlan de mí, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. En este domingo hemos iniciado nuestra Semana Mayor o Semana Santa. Solo una vez al año se lee un pasaje del Evangelio en todo lo que contiene la pasión, muerte del Señor y también resurrección. A hoy le tocó a San Marcos, porque estamos en el ciclo B. En el ciclo C le va a tocar a San Lucas, y en el ciclo A le había tocado hace un año a San Mateo. Sentimos que fue un poco largo, pero es más largo todavía el Evangelio de San Mateo y de San Lucas. San Marcos es un poco más sintético, pero aún así nos denota todo el proceso que llevó Jesús en este misterio de amor. Imagínense ser enjuiciado, abofeteado, escupido, calumniado. Yo pregunto a algunos de ustedes: ¿quién ha sufrido todo eso? Ninguno de nosotros. Apenas nos tientan los vellos y ya andamos brincando de enojados, ¿verdad? ¿Qué pasa en Jesús? ¿Qué tiene Jesús para poder soportar semejantes atrocidades? ¿Qué tendrá Jesús?
una sola cosa: amor en su corazón. Digo, porque para aguantar tanta cosa, por ahí el mismo profeta Isaías dice en estas lecturas: yo endurecí mi rostro como roca, ¿verdad? Así lo dice. ¿Y qué significa endurecer el rostro como roca? Pues que venga lo que venga, está firme. Le preguntaba: ¿eres tú el rey de los judíos? Sí lo soy. Como diciendo: defiéndete. No decía nada. También el siervo doliente en Isaías dice: es llevado como un cordero al matadero, es trasquilado y enmudeció, no abre la boca. Dios bendito, ojalá tuviéramos un poquitito de eso de Jesús, seríamos todos maravillosos, pero pues no. Decía por ahí Jesús a sus discípulos, porque le pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que estuvieran en oración. Y resulta que a una hora de su regreso, ¿cómo los encontró? Durmiendo, ¿verdad? Y dice: Pedro, ni siquiera una hora pudiste estar despierto. ¿Qué sentiría Jesús? Imagínense, Jesús se llevó a 3 de los más mejores discípulos, no que otros sean peores, no, es decir, los amigos íntimos, los llevó con él porque sabía como que eran los más fuertes, los que más habían tenido experiencia de él en distintas etapas de su vida, y resulta que al llegar los encuentra dormidos. ¿Qué sentiría Jesús al mirar a estos hombres en los que confiaba que estaban despiertos? Y resulta que estaban dormidos. Por eso le dice: Pedro, escuchen cómo dice: Pedro, ¿ni una hora pudiste estar despierto? Fue una petición que le hizo, pero eso lo dice a la iglesia. Iglesia, ¿no puedes estar una hora despierto para conmigo? Claro que podemos, pero para eso, le dice él mismo, oren, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil, dice Jesús. Por eso Jesús no era débil, porque Jesús siempre estaba en constante oración, se pasaba las horas. Es decir, por eso se fue convirtiendo como esa roca su rostro, para poder soportar todo lo que le iba a venir. Y claro, decimos: sí, Padre, pero Él es Dios. A ver, ¿no tenía nuestra humanidad? ¿No nos decía la carta a los Filipenses? Jesucristo el Señor no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se hizo pasar como un siervo, como uno de nosotros. ¿Para qué? Para experimentar en su propia existencia el dolor, el sufrimiento. ¿Qué es lo que estaba padeciendo en el Getsemaní? Por eso dice: basta. En los momentos, les decía San Marcos, no nos explica mucho, pero otros evangelistas, ¿qué decían cuando estaba en oración? Jesús estaba sudando y sudaba gotas de sangre. Si el sudar para nosotros se siente feo, imagínense que por los poros brote sangre. Dicen los que estudian que son unos dolores tremendísimos. Ahí empieza la agonía de Jesús, y por eso, vean, en su humanidad dice: Padre, si es posible que esto no pase sobre mí, que se haga, pero que no se haga mi voluntad, sí, no tu voluntad. Híjole, eso implica mucho, decirle a Dios: mira, Señor, quiero que tu voluntad se haga en mí. No es tan fácil. Y si le decimos así, prepárense para las pruebas, porque vendrán pruebas grandes. Es decir, sí, Señor, yo sí te quiero seguir, yo sí quiero alcanzar la vida eterna, pero diría como les dijo a los otros: ¿podrán de beber del cáliz que yo he de beber? Sí podemos, dice Jesús. Sí, pero eso de que tomar a la derecha o a la izquierda no me corresponde a mí, sino a mi Padre, para quien lo tiene reservado. Hermanos, este domingo, decía, hemos iniciado nuestra Semana Mayor. Con esa alegría tenemos que vivir toda esta semana y siempre, no nomás esta, ¿verdad? ¿Y qué celebramos?
el triunfo de nuestro Redentor, es decir, de Jesús ante la muerte. Es la victoria y no es de Él nada más. ¿Para quién fue la victoria? ¿Para Jesús o para nosotros? Pues para nosotros, mis hermanos. Por eso Él quiso dar toda su vida, su sangre. Ese es el precio que vale cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes dice: Padre, yo no tengo valía, yo no valgo nada, yo te recuerdo, la sangre de Cristo la pagó por ti, por mí y por todos nosotros. Ahora pregunto entonces, ¿tenemos valor o no tenemos valor? Claro que lo tenemos. Tenemos un linaje, una realeza de la cual en el bautismo recibimos. Tenemos la dignidad de ser miembros de Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y yo me creo todo eso? No, Padre. Ando con la capa toda colgada que no sé ni cómo me llamo. A ver, no, tranquilo, no te des a la... Ahora si no te botes, dicen por allá, no te des el colchonazo, levántate, porque el Señor Dios ha pagado por nosotros el rescate. Padre, pero mire, yo soy muy pecador y usted cree que Dios me va a perdonar. Si te arrepientes te va a perdonar, así sean tus pecados tan grandotes y espantosos, te los va a perdonar. Padre, ¿y a poco Dios no siente asco de mí porque soy un pecador? Claro que no. Siente compasión, siente ternura y tiene misericordia para ti. Por eso dio la vida, en atención a que el Padre se lo ha pedido, y Él mismo lo decía: yo no vengo a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Entonces sintámonos bendecidos y seamos agradecidos con Él por ese gesto de amor, de bondad que tiene para con nosotros. Que así sea. De pie.